Bueno, un tema que ha sonado mucho en estos días, también por el pulso político que se está viviendo en Colombia, es sobre la llamada consulta popular. Un primer pulso se vivió el 1 de mayo con la marcha que suelen hacer todos los trabajadores y mucha gente, mucha ciudadanía en general. Y una de las consignas que estuvo en la marcha del 1 de mayo fue en apoyo a la consulta popular que pues está promoviendo el presidente Gustavo Petro. Ya estuvimos en las marchas aquí en Cartagena y bueno, ese video ya lo pueden ver. Pero, ¿qué es una consulta popular? ¿Qué es ese mecanismo? ¿Por qué el presidente lo está convocando? Bueno, yo no soy abogado, así que no tengo ni idea. Y como buen ignorante que soy, me gusta buscar a los que saben, a los que tienen los papeles claros. Por eso aquí estoy con el doctor Gustavo Adolfo Oliver y óiganle las charreteras a este man. Abogado, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal, magíster en Derecho Público, docente universitario, mejor dicho, tiene más ingredientes que un sushi, ¿qué será? Más o menos. Ah, doctor, muchas gracias por atender la invitación Hombre, gracias a ti, Yacir. y por ayudarnos un poco a entender, pero mejor dicho, para dummies, para brutos, para ignorantes como yo. Comencemos por el principio. ¿Qué es una consulta popular? Bueno, vamos a tratar de hacer un poco simple lo que quizás dentro de la ley pareciera complejo. La consulta popular como tal es un mecanismo de participación ciudadana a través del cual pues se le solicita al pueblo electoral, a la masa electoral, una serie o se les realizan una serie de preguntas de cara a ciertos temas que resultan trascendentes a nivel nacional. Es básicamente eso. Sí, o sea, son como esos mecanismos que uno le enseña en democracia en cuarto o quinto de primaria. Más ¿no? o menos. Sí, así más como, o como menos. muy por encima que le dicen el plebiscito. Sí, Exacto. es uno de los tantos mecanismos que contiene la Constitución Política, específicamente en el artículo 40 y 104, a través del cual se le puede precisamente consultar al pueblo una serie de temas relacionados con la situación, ya bien sea en temas de salud, laboral, que tenemos en el país. Yo una vez, no sé si tú estés de acuerdo o no, pero yo una vez en una entrevista del expresidente uruguayo Pepe Mujica, él dijo una frase que a mí se me quedó y es: la ley es una expresión política congelada en el tiempo. En ese sentido, ¿por qué llegamos a este punto de que el presidente, en términos de ley o en términos del momento que vive el país, ¿por qué llegamos a que un presidente de la República tenga la intención de someter unos temas a consulta popular? Pues bueno, de pronto quizás si observamos un poco la realidad política en la que nos encontramos actualmente, pues es evidente la tensión que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo y eso pues ha desencadenado en que muchas de las propuestas populares, si se quiere, que ha elevado el presidente Gustavo Petro, de alguna forma no hayan tenido eco en el seno del Congreso. Eso pues ha generado que la mayoría de los proyectos de ley presentados de esa naturaleza hayan sido archivados o simplemente no estimados por parte del Congreso de la República. Ok, entonces miles de colombianos salieron a marchar el 1 de mayo pidiendo consulta popular. Yo estuve, por ejemplo, en la marcha aquí en Cartagena haciendo reportería pues evidentemente muchos de los que a veces yo me encontraba marchando no sabían exactamente qué era una consulta popular, qué era, pero sin embargo decían, sí, yo apoyo porque queremos o creemos que necesitamos unas nuevas leyes o unos mejores, sobre todo en el tema de los derechos laborales, ¿ya? Claro. Y de todas las garantías que tiene los trabajadores en el país. Pero ¿qué tiene que suceder para que se haga una consulta popular aquí? O sea, ya digamos que el señor presidente el 1 de mayo ya estuvo en el Congreso radicando la intención o la solicitud para eso, pero ¿cuál es más o menos el procedimiento ahí Ya, para que podamos entender un poco? vale. La consulta popular como tal está regulada en una ley, es la 1757 de 2015.
ahí establece una serie de requisitos que debe cumplir precisamente el trámite para poder presentar ante el pueblo el articulado de preguntas que se pretende pues sea sometido a su consideración. Ello puede nacer con dos iniciativas distintas. Una puede ser proveniente del pueblo mismo, se constituye un comité de consulta popular, como sucedió en el único antecedente que tenemos, que fue la de la corrupción, anticorrupción. La consulta anticorrupción, Sí. claro. Y otra puede ser lo que está haciendo ahorita el presidente de la República, que es una consulta que tiene un origen netamente gubernamental. En este caso, que es el que nos interesa, específicamente el presidente debe contar con la firma de todos sus ministros y presentar ese proyecto de consulta ante el Senado de la República. El Senado de la República, una vez radicado la solicitud por parte del presidente, cuenta con un mes para emitir un concepto, bien sea favorable o desfavorable. Posterior a eso, en caso de que el concepto resulte favorable, el presidente cuenta con 3 meses para hacer la convocatoria correspondiente. Sin embargo, se puede dar o podría presentarse una tercera posibilidad, que es básicamente que el Congreso no diga nada. Ni sí ni no. Ni sí ni no se pronuncie. Y en ese sentido, pues se entendería para estos efectos que el concepto resulta favorable, luego entonces también continuaría el trámite de la consulta. Una de las cosas que quizás hay que tener en cuenta respecto a ese concepto es que la mayoría con la que debe contar el Congreso es una mayoría simple, no requiere mayoría calificada. ¿Qué implica una mayoría simple? Una mayoría simple es que en el momento en que se esté votando la conveniencia o no de la consulta popular por parte del Senado de la República, solamente se tendrán en cuenta la mitad más uno de las personas o senadores que se encuentren en ese momento en la votación. Exacto. Eso es una mayoría simple. La mayoría simple es la mitad más uno de los que estén en De el los momento. que estén, exacto, Ok. tal cual, de los que estén. Convocada la consulta, ya partiendo del presupuesto o el caso hipotético de que el Senado efectivamente emita concepto favorable o guarde silencio, el presidente convoca y ahí le corresponde entonces a la registraduría, a través de todo el mecanismo electoral, pues fijar los puestos de votación para efectos de presentar ante la ciudadanía las preguntas propuestas por el presidente de la República. ¿Qué se necesita para que se apruebe la consulta? Sería de pronto la otra situación. Debe contar con un umbral, es decir, la cantidad de personas que van a votar debe ser superior a la tercera parte del censo electoral. Eso en matemáticas básicas o en plata blanca sería más o menos unas 13 millones y pedazos de personas. Sí. 13 millones y algo, teniendo en cuenta que el censo electoral en la actualidad está como en unos 41, 42 millones de posibles sufragantes. Casi 14, para no decir la cifra prohibida. Tal cual. Okay. Si no logra alcanzar el umbral, pues simplemente hasta ahí llega la consulta popular. Tiene que por lo menos contar con ese rango de votantes para poder entender que la consulta es viable. Para su aprobación, además, se requiere la mitad más uno de esas personas que acudan a las mesas de votación y sufraguen. Ahora, después de que eso sucede, vamos a poner el caso. Se surtieron toda esa cantidad de trámites que tú me estás diciendo. Ganó la consulta el sí. De ahí para adelante, ¿qué pasa? Ya eso sería un insumo con el que contaría básicamente el Ejecutivo. ¿Para qué? Para presentar proyectos de ley con base precisamente o teniendo como postulado el poder democrático, que básicamente somos todas las personas que acudimos a las mesas de votación. Okay. Digamos que es una forma, inclusive podríamos decir que de presión frente al legislativo, como quiera que, es tanto como decirle, mire, que es el pueblo mismo quien está decidiendo que este tipo de proyectos deben salir avante. Ok. O sea, es digamos un mecanismo, pero no garantiza que el Senado o que el Congreso esté obligado a decir sí vamos a aprobar el paquete de leyes que
que radique el gobierno. No, porque igual dentro del trámite legislativo se tienen que surtir una serie de debates frente a esos proyectos que presente el gobierno de la República. Entonces, sería tanto como presentar un proyecto con un respaldo popular, pero que no garantiza que eso se convierta en ley de la República. Bueno, fíjate tú. Pero entonces, no se convirtió en ley de la República. ¿Qué le queda al presidente o al Ejecutivo? El presidente de la República podría precisamente, con base en ese mismo respaldo, emitir decretos con fuerza de ley. Entonces, llevar esa decisión popular y convertirla en un decreto. En una expresión, sí, totalmente. Pero entonces, ¿esos decretos se someten a control constitucional de posterior o ya quedó hasta ahí? Esa sería una pregunta bastante interesante y digamos que ahí nos movemos en espacios bastante oscuros, como quiera que la ley no define quién realiza ese tipo de controles, por lo menos en tratándose de consultas populares. Nosotros sabemos quién controla la constitucionalidad o no de cualquier expresión, digamos, normativa. En ese sentido le corresponde a la Corte Constitucional. Pero a diferencia, por ejemplo, del referendo, que tiene un control previo por parte de la Corte, en tratándose de la consulta popular ese control no existe. Entonces la Corte sí podría eventualmente controlar, pero con posterioridad a la emisión del decreto, siempre que esa norma vaya en contravía de la ley o de la Constitución. Que si no se ajusta o se ajusta a la pirámide. Tal cual. Ahora, ¿cómo se tienen que diseñar las preguntas? ¿Qué tienen que tener esas preguntas para que puedan ser válidas o no válidas en la consulta popular? Vale. También muy interesante esa pregunta porque de pronto quizás exista la falsa creencia que el presidente puede preguntar lo que se le ocurra. Sí, exacto, lo que se le dé la gana. Y no resulta de esa manera. Esas preguntas están sometidas también a una serie de criterios. Esos criterios básicamente tienen que ver con lo siguiente. No se puede, a través de las preguntas que se formulen en la consulta popular, hacer modificaciones a la Constitución, pretender la modificación de la Constitución. Eso tiene sentido, como quiera que es la misma Constitución que te dice cómo se puede modificar ella. Y eso básicamente tiene que ver con una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo de origen popular. Entonces, a través de la consulta popular no se puede modificar la Constitución y ya por ahí de pronto habría un parte de tranquilidad para los que creen que este señor se piensa reelegir a través de ese mecanismo. Digamos que la ley es clara ahí. Sí, la Constitución es clara. Lo demás, de ahí para adelante, lo demás es ya movidas políticas. Tal cual. No podría tampoco el presidente vertir textos enteros o articulados enteros de leyes para efectos de someterlo al escrutinio del pueblo. Y una última es que las preguntas que se formulen no pueden ser sugestivas, ya bien sea por un sí o por un no. Deben ser preguntas que te permitan a ti, para ponerlo en términos llanos, decidir con libertad. Decidir con libertad, sí. Entonces, las preguntas no pueden cambiar la Constitución, no pueden guiar al votante o al ciudadano al sí o al no. Tal cual. Y la otra es que no pueden vertir textos enteros de leyes para su aprobación o su aprobación. Es decir, no se puede poner un párrafo tal cual quedaría en la ley, sino preguntar la intención. La intención o el espíritu de lo que se querría hacer ley. Así es. Bueno, yo te voy a decir una cosa, si yo entendí, yo creo que todo el mundo tuvo que entender, porque más claro imposible. Doctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. Esperemos que este sea un insumo, porque yo siempre les digo a la gente, lean, no joda, lean, porque esto es decir, la ley y la política. Yo sé que usted está del lado del derecho, pero yo digo que en algunos puntos la ley y la política están ahí en la misma línea, pero es lo que rige nuestro diario vivir, desde cuando se va el agua, desde cuando se va la luz, desde el sistema de transporte, desde el sistema educativo. Entonces nosotros tenemos ese deber de leer y de empaparnos un poco de lo que vamos a votar. Así que esa es la invitación a nosotros. Sea así o sea no, ya eso es problema de cada quien, pero por lo menos que hagamos la tarea como ciudadanos. La idea es que nosotros seamos capaces de decidir nuestros propios destinos a través de esos mecanismos. Así es, tal cual. Muchísimas gracias. Bueno, que estés muy bien.